Mega Noticias con Paco Ramírez. Y ya le decía, México perdió la disputa comercial por el maíz genéticamente modificado. El panel de solución de controversias del Tratado de América del Norte, un panel internacional, consideró que los 7 reclamos de México no pueden aplicarse al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y normas internacionales relevantes, por lo que inhiben el acceso de este producto que nuestro país acordó proporcionar. Hay que recordar que esta disputa fue porque México prohibió mediante un decreto del 13 de febrero de 2023 el uso de maíz transgénico en la harina y la masa para la elaboración de tortillas. El gobierno de México aseguró que no comparte la determinación del panel, pues considera que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional y en los tratados internacionales. A pesar de ello, respetará, dice el gobierno mexicano, la determinación, pero no aclara qué pasará con el decreto que prohíbe la importación, pero advierte que el próximo año impulsará la prohibición legal de la siembra del maíz transgénico en México, ya que el panel solo, dice el gobierno mexicano, solo regula la importación. México perdió la disputa comercial por el maíz genéticamente modificado contra Estados Unidos. El panel del TEMEC concluyó que las medidas del gobierno mexicano no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado. En un comunicado conjunto, las Secretarías de Economía y Agricultura informaron que el gobierno de México respetará la determinación, ya que el sistema de solución de controversias del TEMEC es una pieza clave de dicho tratado. Antes del fallo final, la presidenta Sheinbaum había fijado su postura. No permitiremos la siembra de maíz transgénico. Seremos autosuficientes. En 2020, el gobierno emitió un decreto presidencial para prohibir el uso de maíz transgénico en siembras agrícolas. Las autoridades argumentaron que el maíz modificado de Estados Unidos, creado en laboratorio para ser más resistente a las plagas, podía contaminar los maíces nativos de nuestro país y poner en riesgo la biodiversidad. En 2023, otro decreto de México prohibió el maíz transgénico para consumo humano al asegurar que podía afectar la salud. Problemas que puede haber al consumir maíz transgénico. Problemas de cáncer puede haber. La medida de restringir las importaciones de cultivo transgénico provocó una disputa con Estados Unidos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ya había anticipado que los resultados preliminares no eran favorables para México. Ya nos dieron el resultado preliminar de maíz. Todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos lo ganan. México importa cada año 18 millones de toneladas de maíz amarillo transgénico de Estados Unidos. Se usa para la alimentación de animales y algunos usos industriales. Investigadores plantean la duda si parte del maíz transgénico que llega a México es usado en la alimentación humana. ¿Hasta dónde nos estamos comiendo maíz transgénico en los alimentos de consumo básico, en particular la tortilla? ¿Comer maíz transgénico provoca daños a la salud? Según la Agencia de Alimentación estadounidense FDA, no hay prueba de que los alimentos modificados genéticamente perjudiquen la salud humana. El Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad Iberoamericana también informó que no existe evidencia científica que demuestra que existen daños a la salud por comer maíz transgénico. ¿México puede prohibir la entrada de maíz genéticamente modificado? Me queda muy claramente establecido que ningún país puede prohibir la importación de productos si es que efectivamente cuentan con las regulaciones técnicas adecuadas. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Y establecemos comunicación con Kenneth Smith Ramos, ex jefe de negociación técnica para el TEMEC en la Secretaría de Economía, socio en Agón Derecho, Economía y Estrategia.
y evidentemente buen amigo de Mega Noticias. Kenneth, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, buenas noches. Y de entrada te pregunto, a ver, ¿qué implica perder este panel internacional? Muy buenas noches, Paco. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Mira, lo que te puedo decir es que es un fallo que ya se esperaba, lo hemos comentado, yo creo, desde que salió el decreto en 2020, luego su actualización en el 2023, que México llevaba todas las de perder porque no existe evidencia científica a nivel nacional ni a nivel internacional, que es lo más relevante en este caso, de que el consumo de productos de la biotecnología agrícola puedan causar daño a la salud humana. Y en las reglas del TEMEC, en el capítulo 9 sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, en las reglas de la Organización Mundial de Comercio, se establece que únicamente puedes establecer barreras al comercio de productos agroalimentarios si tienes evidencia de que su consumo puede causar un daño severo a la salud humana, a la salud animal o vegetal. Cuando no la hay, no tienes justificación. Como lo dijo el panel, estás violando el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias y el de acceso a mercado. Entonces, las implicaciones es que México ahora, a partir de este fallo del panel, tiene 45 días para modificar las medidas que a través del decreto buscaban establecer restricciones al uso de maíz genéticamente modificado en México y poner las medidas de conformidad con el TEMEC. Si después de 45 días no se ha cumplido con esta, digamos, obligación que establece el panel, Estados Unidos estaría en su derecho de imponer represalias comerciales. Y no olvidemos que importamos casi 20 millones de toneladas de maíz de Estados Unidos con un valor cercano a los 6,000 millones de dólares. Entonces, no queremos tener esta situación. En esta parte, déjame interrumpirte un momento. Hablas de que 45 días y si México no cumple, Estados Unidos tendría la posibilidad de sanciones, en fin. Yo te pregunto, en esto se gana y se pierde, Kenneth. Hace apenas unos meses, si no mal recuerdo, ganamos México y Canadá el tema de las reglas de origen automotrices y estas no se han aplicado en Estados Unidos. Que emite el gobierno de México el día de hoy señalan que aunque no están de acuerdo con la decisión del panel, van a acatar esta decisión. Yo creo que es una muy buena postura por parte del gobierno de México en el sentido de mantener la credibilidad y solidez del mecanismo de solución de disputas del TEMEC y hacen referencia al caso automotriz que ganó México. Ahí hay que recordar que en la administración pasada el gobierno de México ni el de Canadá del panel. Todavía problemas. Está esta cuestión un tanto en el aire. Yo creo que el gobierno de México tiene toda la justificación para insistir ahora en este nuevo gobierno de la presidenta Sheinbaum, que Estados Unidos también tiene que cumplir con aquel fallo del panel que nos dio la razón tanto a México como a Canadá en reglas de origen del sector automotriz. Ahora, este panel hablaba de la importación de maíz transgénico. ¿Qué implica que ahora México diga, ¿saben qué? Ok, sí, vamos a cumplir, pero a partir del año que entra vamos a prohibir la siembra de maíz transgénico en México? ¿Qué implica para México? Mira, la realidad es que en México existe una moratoria a la siembra de maíz transgénico desde hace prácticamente 15 años. Es algo que se ha venido manteniendo y simplemente no se siembra maíz genéticamente modificado en México. Sí se importa una cantidad muy importante y se consume no solo maíz, sino productos de la biotecnología agrícola muy variados en México desde hace prácticamente 30 años sin ningún efecto en la salud humana. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? El propio panel en su decisión final señala que los temas referentes al panel, la litis, el tema que se está analizando es el impacto comercial, es decir, las restricciones al comercio sobre el maíz genéticamente modificados y no toca el tema de la siembra. Ese es un tema que si prohíbes la siembra en México, como ya se ha hecho desde hace muchos años, no estás en violación del tratado. Obviamente, si lo ves de un punto de vista económico, agrícola, a largo plazo, le convendría a México seriamente estudiar la posibilidad de sembrar maíz genéticamente modificado y otros productos de la biotecnología agrícola en México, porque tienes mecanismos para tener trazabilidad y asegurar que no se mezcle con producto que no es genéticamente modificado, etcétera. Pero ya sabemos que hoy en día la posición del gobierno de México es prohibir la siembra, mantener esta moratoria a la siembra. Eso no viola el tratado. Lo más importante aquí es
es que derivado del fallo del panel, no solo se quite este decreto que establece restricciones al uso del maíz, pero también tú recordarás que hay una iniciativa de reforma constitucional Obrador para prohibir por completo la importación de maíz genéticamente modificado. Esperemos que con este fallo no solo se elimine el decreto de restricciones, sino también se retire esta iniciativa de reforma constitucional, que en realidad es peor que el decreto. O sea, estaríamos poniéndonos de pechito, por así decirlo, para represalias de Estados Unidos. Es correcto. Ahora, nada más para que nuestra audiencia, e incluido yo, por supuesto, quedemos muy claro. Cuando hablamos de este maíz transgénico, ¿estamos hablando de maíz que consumimos los humanos? Así es, lo consumimos desde hace muchos años, lo consumimos a través de productos agroindustriales, es un alimento esencial para el sector pecuario, se consume directamente, digamos, en elotes, en productos derivados del maíz. Hay muy poco maíz genéticamente modificado que entra a la cadena alimenticia a través de las tortillas. Simplemente porque la mayoría del maíz que traemos de Estados Unidos genéticamente modificado es amarillo, no se usa prácticamente para producir tortillas. Sí hay mezclas en algunas regiones del país donde sí se encuentran rastros de maíz amarillo estadounidense en la tortilla, pero no es muy común. De hecho, es un nicho de mercado pequeño. Lo importante aquí es que el cuestionamiento de Estados Unidos iba en el sentido de decir, si no hay una prueba de daño a la salud humana, no tienes por qué restringir ni mucho ni muy poquito. Es decir, es una cuestión sistémica. Entonces, en su declaración, en el comunicado de prensa que hace la representante comercial de Estados Unidos, habla de una victoria para la biotecnología agrícola a nivel mundial, porque es un hecho que la tecnología es lo que nos va a ayudar a fortalecer la seguridad alimentaria en nuestra región y en todo el mundo. Hay que entender que para el 2050 tenemos que alimentar o tendremos que alimentar a casi 10,000 millones de personas y cada año se va reduciendo la superficie cultivable. La solución para alimentar al mundo, sin duda alguna, es la biotecnología. Caray. Kenneth Smith, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos aquí en Mega Noticias y bueno, aprovecho también para desearte felices fiestas. Muchísimas gracias, Paco. Igualmente, felices fiestas y lo mejor para el 2025. Muchísimas gracias.